Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. A esta hora de la mañana estamos aquí en los estudios con Ramón Villalta de Iniciativa Social para la Democracia. Estamos esperando a Juan Ramón Medrano también para que se incorpore a la entrevista de esta mañana. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, varios temas, pero principalmente hay un tema que es importante analizarlo, ¿no? La situación que está pasando Venezuela, sí podría replicarse en nuestro país y cómo también un hecho como lo que está sucediendo en Venezuela puede ser instrumentalizado, utilizado también para fines políticos electorales. La verdad es que quiero dejar en libertad, como siempre sucede, para mi invitado, en este caso Ramón Villalta, para que haga un análisis sobre esa situación. Podría ser que algunos estén pensando que lo que sucede en Venezuela se puede replicar en el país, pero podría ser también que aquí en el país no suceda y que solo se esté utilizando como un instrumento de miedo, ¿no? Como ha sucedido en otras ocasiones, como un instrumento de miedo de cara a las próximas elecciones presidenciales. Ramón, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ti, Romeo, por la invitación. Ramón, a ver, ¿cómo estás analizando tú esa situación? ¿Cómo estás viendo esto a través de las redes sociales, la denuncia o la advertencia de que esto podría suceder también en nuestro país si ganara el partido Frente Farabundo Martí, a juzgar por las encuestas, incluyendo hoy la encuesta del diario de hoy, que se publica precisamente este día, le da 10 puntos de ventaja al FMLN. Anda entre más o menos 16 y 10 puntos, ¿no? Las encuestas que se han publicado en esta semana. Sí. No, bueno, yo creo que el partido Arena, desde 1994, se ha caracterizado por incluir dentro de su campaña la campaña del terror, la campaña del miedo. Pero no solo de 1994, en realidad la campaña del miedo contra el comunismo, por ejemplo, viene desde principios del siglo XX, ¿verdad? Y estas campañas del miedo en contra del comunismo, que se van a comer a los niños, que se van a convertir en jabón a los ancianos, etcétera, etcétera, anteriormente no solo eran campañas de miedo, de mensajes, sino que además iban acompañados de unas acciones de la muerte, de unas acciones del desaparecimiento, etcétera, ¿no? De una acción mucho más violenta. Y esto, por supuesto, generaba un impacto de tal manera en la población que efectivamente contribuía a que o se desmovilizaba el voto o terminaban teniendo una opción a favor de los partidos que han mantenido el control del poder en El Salvador, y no solo los partidos, sino fundamentalmente garantizando el control que el poder económico tradicional en El Salvador ha venido teniendo. En la actualidad se está generando han incorporado nuevamente esta estrategia de miedo con una diferencia. La diferencia es que en 1994 y hasta el año 2009 prácticamente utilizaban a terceros. Recuerdo en el 94 tenían un instituto que lo manejaba el doctor Quirigualdo Salgado, que se encargó de toda la campaña del miedo, de las fotografías y hechos de la guerra. En el 2004 recuerdo que utilizaron al señor Mengíbar, que también fue acusado. A Rafael Mengíbar, candidato a la vicepresidencia en las elecciones anteriores. Y así hemos venido, pero la diferencia de ahora es que ya la estrategia de miedo Arena la asume de manera directa, y ahora vemos a la Juventud Republicana Nacionalista asumiendo de manera directa esta acción, esta campaña propagandística de miedo. Lo que uno puede entender es que no solo se acompaña, yo creo que la derecha en su conjunto está en una situación de desesperación. ANEP, FUSADES y Arena, en un trío común, están teniendo una actuación que están generando en realidad temor, que están incluyendo el tema del temor. Por ejemplo, por un lado el sector empresarial, ¿verdad? Está infundando miedo a los empleados, a los trabajadores, de que si gana el FMLN, la inversión se va a ir para otro lado. Ahora, ¿es cierto o no es cierto eso? No, yo creo que eso no es verdad. Esta misma campaña
la utilizaron en el 2009, esta misma campaña la han utilizado en años anteriores. Han pasado 5 años de gobierno del FMLN y las cosas que ellos dijeron que iban a ocurrir no han ocurrido. Lo que sí es importante señalar es que hay toda una estrategia en la que cada uno de estos actores está generando una acción determinada. Uno señala claramente esto y bueno, yo diría, para mí el llamado importante ahora al Ministerio de Trabajo, al ministro de Trabajo, que investigue a la empresa Citibank, porque según lo que nos hemos enterado, está infundando temor a los empleados, señalándoles que si gana el FMLN las tasas van a crecer y que entonces las metas ellos no lo van a lograr y que van a tener que quedar sin trabajo y que en ese sentido lo indicado es que voten por Arena. Entonces yo digo, hay que investigar, ¿verdad? Porque este tipo de cosas no son ciertas, este tipo de cosas no van a ocurrir de la manera como las están planteando. El Salvador no es Venezuela, El Salvador no tiene la cantidad ni por asomo de petróleo de lo que tiene Venezuela. El Salvador tiene una sociedad civil que ha crecido, que ha sido fuerte, ¿verdad? Pero en esta misma estrategia que yo señalaba, uno ve por otro lado ahora también a FUSADE actuando bastante activamente, con campos pagados, con mensajes de temor, también infundiendo la inseguridad, etcétera, ¿no? No está teniendo una campaña orientativa, informativa a la por población. La democracia, incluso llegando, que tú, digo, que ISD en su momento fue parte, ¿no? Sí, y que lo que señalamos fue que nos retirábamos por manifestaciones u omisiones que orientaban a favorecer a un partido político, así lo dijimos en aquella ocasión. Lo que uno ahora encuentra es que algunas de estas personas ya no solo tienen manifestaciones favorables, sino que uno escucha ahora llamando de manera abierta a votar a favor del partido Arena. Pero si usted ve, este grupo anda un poco en la línea de desprestigiar, de deslegitimar la labor que está realizando el Tribunal Supremo Electoral. Yo no digo que todo lo que ha hecho el tribunal es perfecto, ¿verdad? Aquí las cosas en materia de aplicación de justicia electoral se han repetido los mismos vicios que se vienen repitiendo desde 1994. Entonces uno ve a las instituciones vinculadas o cercanas al partido Arena o que son parte de esta estrategia infundando también temor. Hemos visto el Grupo 300 también actuando en esta misma sintonía. Entonces al sector empresarial infundando miedo y al partido Arena directamente asumiendo la campaña, teniendo referencia los hechos de lo que está sucediendo en Venezuela. Lo que uno debe tener claro es El Salvador no es Venezuela y no va a pasar lo que en Venezuela está ocurriendo en Muy bien, momento. vamos a hacer la primera pausa comercial. Queremos incorporar a Juan Ramón Medrano, que ya está aquí en los estudios. Regresamos en breve entonces. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar más adelante, vamos a escuchar la opinión de nuestros invitados ahora que ya se incorporó Juan Ramón Medrano, también de esta solicitud que ha hecho ya la fórmula presidencial del Partido Arena de pedirle al Tribunal de Ética del partido de evaluar, suspender de alguna manera, ¿no? Suspender al doctor Norman Quijano del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, o por lo menos los beneficios, digo. Al expresidente Francisco Flores. Al expresidente Francisco Flores, sí, de lo que es el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. De alguna manera es un tema que salió a las redes sociales ayer. Juan Ramón, ¿por qué El Salvador no es Venezuela? ¿Le sirve al FMLN como tal el hecho de que ya es gobierno, de que ya ha estado en el gobierno? Pero también hay que decir que dentro de esto la gente dice, bueno, pero también hay que recordar que aquí tenemos ALBA, ¿no? ALBA, que es de alguna manera, digamos, un vínculo con el gobierno de Venezuela. Entonces, si sucede esto en Venezuela, podría entonces suceder algo en el país, etcétera, y si de alguna manera no avanza la situación en Venezuela, pues obviamente podría terminarse esa relación de ALBA. Todo eso, ¿cómo se está configurando aquí? Si es que hay algún efecto, ¿crees tú? O si al final solo es un instrumento que se está utilizando para meter el temor en la población de cara a las próximas elecciones.
Yo creo que efectivamente El Salvador no es Venezuela porque nosotros tenemos una historia bastante diferente de la del hermano país de Sudamérica, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una guerra recién pasada, unos acuerdos de paz firmados y una conciencia de que no debemos de volver al pasado. No solamente una conciencia de las partes, digamos, que el Frente y Arena y las instituciones que en el 92 firmamos los acuerdos de paz y que recordamos más de 80.000 muertos, sino que también incluso la gente tiene conciencia reciente de que no hay que volver al pasado, en tanto que, bueno, ya tuvimos un primer periodo presidencial de izquierda y todo apunta a que vamos a tener un segundo periodo presidencial de izquierda, o sea, la gente está de alguna manera ponderando más que los discursos hechos, y tal y como tú decías, ya hay un gobierno al cual puede hacer referencia el FMLN de lo que hizo y no de lo que piensa hacer, ¿verdad? Cosa que también le da la ventaja de por lo menos 10 puntos o 16 según otras encuestas. Entonces, eso es una primera cosa. Segunda cosa, yo creo que es importante, de alguna manera ustedes ya lo tocaron, aquí ya se rompió el miedo. Yo recuerdo que los dos, los protagonistas principales de la campaña anterior fueron más bien, por un lado, las FARC de Colombia, ¿verdad? La famosa computadora, ¿verdad? de Reyes, y por otro lado, el expresidente o el fallecido dirigente Hugo Chávez. Y la campaña al final del presidente Funes fue, nuestros referentes son Obama y Lula. Bueno, y si vamos a hacer una revisión de cómo fue la realidad, sí fueron realmente Obama, Lula y otros presidentes democráticos a los que priorizó en su relación Mauricio Funes. Y si nos vamos a hechos concretos, creo que tú has de haber comentado ya que hace unos 2 o 3 días salió un comunicado de Salvador y Óscar del FMLN, en donde se comprometen a respetar la Constitución, a respetar las libertades democráticas, la propiedad privada. Es decir, en otras palabras están diciendo las reglas del juego. ¿Qué firmamos en 1992 cuando firmamos la paz? Son reglas, ¿no? Sí, son reglas del juego que vamos a seguir manteniendo. Entonces, y muy prolongado. Prolongado y bastante fuerte, pero ¿qué es lo que nos quedaría aquí? Nada. Entonces, ese planteamiento de Salvador y Óscar en ese comunicado, creo que es un planteamiento que, tomando en cuenta que es gente con una responsabilidad y con una palabra concreta, que ha demostrado que en la práctica la respetan. Entonces yo creo que incluso estoy recordando, antes de empezar el programa les decía yo, estoy recordando de que hubo también un comunicado reciente firmado en la prensa gráfica por parte de Salvador y que uno de los amigos, yo aprecio mucho a Paolo, pero obviamente no estoy de acuerdo con él en su pensamiento político. Paolo es muy duro con Dutriz, ¿no? Diciéndole de que ¿Con la prensa gráfica? Con la prensa gráfica y con Dutriz en particular. ¿Cómo es posible que le hayas permitido esa foto a Salvador diciendo que va a respetar la Constitución, la democracia, la libertad de prensa? Pero por otro lado, te piden determinación y compromiso. Cuando no lo haces, dicen, bueno, que se comprometa públicamente, que va a respetar la Constitución. Ajá. Y cuando lo hace, y no lo estoy diciendo solo por Salvador, sí, ¿no? Sí, que es un... Y cuando lo hace, dicen, ¿cómo es posible que esté diciendo eso, que haga eso? Exactamente. Yo creo que eso es una doble moral. Sí, entonces, lo decía un poco como referencia de que este es un compromiso público ante un medio de comunicación y un comunicado, un manifiesto de la nación, ante la nación, y bueno, este es un país democrático. Aquí estamos hablando también a un público políticamente maduro que va a saber castigar o premiar esta segunda administración del FMLN, sin duda. O sea, si el FMLN hace una buena administración, pues puede continuar. Si el FMLN hace una mala administración, la gente va a votar en contra del frente. Y mira, un elemento más. Mucha gente dice, es que si llegan Salvador, ¿verdad?, como ex miembro de la Comandancia General del FMLN, como hueso duro del FMLN, ya no lo vamos a sacar del poder. Esa es, digamos, como la gran preocupación. Sí. Es importante ese elemento que tú estás mencionando, porque hay que hablar y analizar y preguntarles a ustedes si ustedes creen que este FMLN ha evolucionado de tal manera que de verdad tiene los elementos suficientes, que da señales realmente como para decir, señores, es un FMLN que se somete a la Constitución, es un FMLN que va a respetar la Constitución.
¿Es un FMLN distinto a un FMLN después de la firma de los acuerdos de paz? Juan Ramón, para terminar Bueno, tu para análisis. terminar la idea, de hecho, la principal preocupación es que si se va a cambiar la Constitución en la parte específica donde dice que es un gobierno republicano, democrático, representativo, y en la parte donde se habla de la alternabilidad democrática. Y en esos puntos, en específico, es en que Salvador y Oscar se han comprometido a que no van a tocar ese punto de la Constitución. Y un elemento más, en Nicaragua sí se pudo hacer, pero es que en Nicaragua, no nos olvidemos que Nicaragua ganó la revolución en el Frente Sandinista, y de alguna manera, hay que decirlo, el ejército actual, la Fuerza Armada actual, tiene dirigentes que fueron del Ejército Popular Sandinista. O sea que hay cierto control también económico, político, militar, etcétera. Mientras que acá lo que hay es un FMLN y un Alba Petróleo que está comenzando a competir con el G20, G6, G7, como le quiera llamar, es decir, con una tradicional oligarquía, tal y como lo dicen los términos correctos políticos, es decir, un sector poderoso que tiene control hegemónico y que no quiere que otros vayan surgiendo a competirle. Y eso es lo que está abriendo el espacio este gobierno de Funes y el gobierno del FMLN, seguramente, a que haya más competencia de Alba Petróleo, de un sector emergente, de otro capital, y por supuesto que sigue existiendo el capital, el gran capital, pero con reglas del juego democráticas. Ramón, ¿podemos enumerar si es que existen elementos por los cuales puede decir una persona, puede decir la sociedad salvadoreña, mire, este es un FMLN distinto que ha evolucionado y que no es un FMLN que se pueda aferrar al poder como se ha mencionado, pero además, sin olvidar el elemento ¿no? Entonces, si no es así que El Salvador no es Venezuela, se está instrumentalizando el tema de Venezuela para meter miedo. Yo creo que estoy seguro que están instrumentalizando el tema de Venezuela para infundir miedo en la población. Hay que estar claro de que aún desde antes de 1994, pero a partir de la referencia a los acuerdos de paz y de las elecciones celebradas desde 1994, aquí Arena tenía un pacto de coalición de facto entre Arena, PDC y PCN. Y esta coalición de facto, nosotros siempre lo dijimos, mantenía secuestrada a la institucionalidad del Estado. Tenían secuestrado al Tribunal Supremo Electoral, tanto como que en el año 2004 desde el tribunal se garantizó dejar con vida al PCN y al PDC a través de una maniobra jurídica que violentaba la Constitución, tal como más adelante lo demostró la Sala de lo Constitucional. Mantenían, digamos, controlada la independencia judicial, porque las salas de aquel tiempo, las salas constitucionales de aquel tiempo, no tenían una actuación independiente como lo estamos viendo que tienen ahora. Y yo puedo asegurar, Romeo, de que entre el año 1994 y el año 2009, nosotros que venimos proponiendo un conjunto de reformas de carácter democrática, de fortalecimiento del sistema electoral, no tuvimos y no pudimos avanzar. Y de las quejas que ahora está teniendo el doctor Norman Quijano son precisamente de los temas que nosotros hemos planteado, en su momento que haya ustedes reforma y que Arena tuvo la oportunidad de generar esas reformas y que no las quisieron hacer. Entonces no podemos, en ese periodo no logramos avanzar en términos de fortalecimiento democrático con más reformas. A partir del 2010, con la nueva constitución de la Sala de lo Constitucional, uno puede decir, no es cierto que solo es con la Sala de lo Constitucional. Y lo que Juan Ramón acaba de decir para mí es bien importante, porque yo debo de traer a cuenta. En este periodo se han producido un conjunto de reformas y han aparecido nuevas leyes. Hay una ley de acceso a información pública, van a haber consejos plurales, hay voto en el exterior, hay listas abiertas, y en muchas de estas hubo resistencia del FMLN, sí la hubo. Y yo estuve muy activamente en la defensa de la institucionalidad y en la búsqueda de lograr esta reforma. La diferencia es que en Arena nunca encontramos puertas, nunca encontramos ventanas. En el FMLN encontrábamos ventanas y encontrábamos voces que posibilitaban. Un ejemplo de ello, uno puede traerlo a colación, es cuando se intentó hacer la reforma a la ley de acceso a información pública, que prácticamente ya se tenía aprobada la ley. Salvador Sánchez Serén no estaba en el país,
Marco Rodríguez se mueve en torno a que esta reforma no se produzca, se moviliza Óscar Ortiz en torno a que esta reforma no se produzca, entonces se genera un mecanismo de comunicación, se genera una ventana, y cuando viene Salvador Sánchez Serén al país, prácticamente pide que esta reforma no vaya, que la vetara el presidente de la República, ¿no? Entonces pide al FMLN que no esté intentando hacer esta reforma porque esto no contribuiría en nada al desarrollo de la democracia. Finalmente, esta reforma no se produjo. ¿Qué es lo que implica entonces? De que si Salvador Sánchez Serén, con esa demostración que hizo en ese momento, ahora asume un compromiso público, obviamente uno no puede más que también confiar, o al menos dejar, digamos, en la duda de que esto es posible que se llegue a dar. Okay. Creo que estos son elementos y son hechos sustantivos que han venido ocurriendo. Un segundo aspecto, uno puede decir, bueno, mire, veamos cómo se ha comportado el órgano ejecutivo. Aquí hay muchos detractores de la Ley de Acceso a Información Pública y de la manera como se está cumpliendo. Yo puedo decir, todavía hay zonas oscuras en el órgano ejecutivo en cuanto al cumplimiento de la Ley de Acceso a Información Pública, pero también hay una demostración de que hay un avance. Hay un avance. La formulación misma de la ley. La formulación. Y ahora tú tenés a la gente pidiendo información. Y es cierto, se puede criticar al presidente que no entrega determinada información y por eso hablo de zonas oscuras. Pero hay una manifestación clara de que la gente ahora está accediendo y recibiendo información pública. Pero también uno ve cómo ha habido este ataque a los programas sociales. Cuando uno ve la ley del sistema de protección universal que se está promoviendo a partir de una ley para darle consistencia a los programas sociales, yo quiero decirte que en un inicio a mí no me pareció la idea de una ley porque era como postergar la pobreza. Cuando uno ve y entra a la profundidad de la ley, en realidad entiende que lo que se está planteando es crear una base legal que permita garantizar que a todas aquellas personas que en la historia puedan irse excluyendo, puedan entrar a un sistema de protección, pero que les permita también ir saliendo de los niveles de pobreza. Entonces, tienen otros enfoques y hay elementos que se pueden entonces enumerar. Quiero volver al tema a ver, cuando, por ejemplo, en una empresa, porque hay que decirlo, y esto está documentado por el Ministerio de Trabajo de nuestro país, ¿no? Está documentado de que hay una coacción, que hay una presión a grupos de trabajadores para que puedan votar por determinado partido político, so pena de que se les pueda despedir, que se pueda cerrar la empresa, etcétera. Y de verdad que eso no es cierto, es decir, no es cierto, primero no es cierto que puedan demostrarle a usted por quién votó. Usted va a la urna y usted vota libremente a favor de la persona que quiera, pero no es cierto que vaya a suceder eso, y no es válido tampoco que se dé esa situación. Pero bueno, esto al final se puede llamar fraude también al hecho de que se presione a los trabajadores, al hecho de que se esté instrumentalizando un tema como lo de Venezuela, de alguna manera. Tal vez no fraude, pero por lo menos sí que está en la línea esa delgada de respeto o irrespeto a la ley y a la voluntad popular, que es un poco lo que se ha estado criticando de la campaña, por ejemplo, de Casa Presidencial, de por qué Casa Presidencial, ya el mismo día de las elecciones incluso, estaba presentando un spot de sus logros, ¿verdad? Y entonces al final el tribunal tuvo que sacar del aire el spot de Caja Presidencial y también otro spot de el Grupo 300, que hay que decirlo también es parte de esa estrategia de utilizar todos los recursos. Incluso yo decía también aquí que he visto muchos amigos que escriben en los periódicos y comentaristas que están nerviosos y están muy agresivos incluso en contra de los que no piensan como ellos. Entonces, esta presión que se ejerce de parte del dueño de una empresa, sin duda que por lo menos está coartando la libertad básica, elemental, de decidir quién va a ser su gobernante. Pero yo quería un poco abonar más al tema de existe o no existe la posibilidad de que en El Salvador se instituya otra Venezuela. Fíjate que yo creo que no solamente tenemos de referente este gobierno del presidente Funes, que ha sido respetuoso de las libertades democráticas, por supuesto que ha utilizado los espacios, pues para eso son los espacios políticos. Hay incluso en la ley electoral, en la Constitución, ciertas ambigüedades que, bueno, durante 4, 5 o más periodos presidenciales los usó el partido anterior y que de alguna manera ahora también han sido usados. Pero ¿qué te quería decir yo de elementos de
experiencia concreta. El FMLN ha respetado 3 elecciones presidenciales en donde perdió, ¿verdad? Y siguió insistiendo. Perdió con Rubén Zamora, perdió con Facundo Guardado y perdió con Chafik Handal. Incluso Chafik fue simpático porque dijo el mismo día de las elecciones: yo no felicito a Tony Saca, aunque acepto los resultados, digo, pero no lo felicito porque hizo una serie de cosas que no me parece. Pero bueno, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que desde el 16 de enero de 1992, que se firmaron los acuerdos de paz, el FMLN ha demostrado tener vocación democrática porque ha respetado las reglas del juego. Además, y no critican a la frente de la misma derecha, pues, de que existe un FMLN SASB, igual que un Arena SASB, pues, y que ahora son unos señores gordos que andan en grandes camionetas cuando querían ser revolucionarios, y que quieren que anden a pie o en bujo para que los asalten. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo? Hay un capital político que el frente no va a dilapidar, lo va a consolidar, tratando de ser lo importante, que es, 1, mejorar las condiciones de vida de la gente más necesitada, que es lo que de alguna manera está haciendo el presidente Funes en su gobierno actual y que puede profundizar el FMLN. Y 2, la verdad es que el FMLN necesita combatir la delincuencia y la pobreza. Y eso, Romeo y Ramón, todos sabemos de que no lo puede hacer un solo partido, claro, ni un solo grupo político. Ahí necesita es donde se necesita la concertación, ¿no? Exactamente. De verdad que esta palabra a veces suena hasta muy choteada, pero es el único camino que le queda a este país: concertar con las demás fuerzas políticas, con la sociedad civil, para poder unificar un criterio en torno a cómo se puede combatir, por ejemplo, la pobreza y cómo se puede combatir la delincuencia en nuestro país. Tengo que hacer la pausa, Ramón y Juan Ramón Medrano. Vamos a regresar en breve. Cuando regresemos, quiero escuchar la opinión de ustedes sobre esta petición de la fórmula presidencial del partido Arena de apartar de alguna manera, o por lo menos sancionar, o de quitarle los derechos al expresidente Francisco Flores del partido Alianza Republicana Nacionalista. Volvemos. Conversando esta mañana con Ramón Villalta y Juan Ramón Medrano, hablando sobre esta coyuntura política electoral, bueno, los hechos de Venezuela, sobre la situación. Ya explicaban ellos cuál es su punto de vista sobre la situación que podría darse en el país, si existe la posibilidad de instituir, como decía Juan Ramón Medrano, una situación como Venezuela en el futuro aquí en el país. Pero también dentro de este marco ha aparecido un nuevo elemento, ¿no? Que se le retiran los derechos al expresidente Francisco Flores del partido Arena. Ha solicitado la fórmula presidencial. Ramón Villalta, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Cómo estás viendo la situación? Antes vamos con Alejandra. ¿Está lista, Alejandra? Bueno, Alejandra Canales, vamos a ir hasta el hospital donde se encuentra el presidente Mauricio Funes. Aparentemente hoy los médicos le van a dar de alta y vamos a conocer cómo está la situación. Alejandra, ahí por lo menos es lo que se ha escuchado, Alejandra, que podría dársele de alta ahora el presidente Funes, ¿no? ¿Está confirmado eso? Así es, Romeo, buenos días para ti, a tus invitados, a los amigos televidentes. En este momento estamos a la espera, estamos expectantes. De hecho, te quiero mostrar que los medios de comunicación estamos apostados justamente en la entrada principal del hospital. El secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Hato Asbun, hace unos minutos acaba de ingresar al hospital. Hemos platicado con él y él nos ha confirmado que el presidente de la República sale del hospital esta mañana. Sin precisar hora exacta, también nos ha confirmado que el presidente se encuentra muy bien y que está caminando. Incluso tienen en imágenes elementos de la seguridad privada del presidente Mauricio Funes, quienes están coordinando en todo el perímetro del hospital, con refuerzo también del batallón para la salida del presidente. Como te comentaba, el secretario ha confirmado esta situación y ha hablado del buen estado de salud del mandatario. Veamos a continuación parte de lo que nos dijo Hato Asbun. Sí, eso es lo que han dicho los médicos. Le ha dado de alta hoy en la mañana. Ya está perfectamente bien. ¿Qué se le ha hecho a él? ¿Cómo está él? ¿Qué intervención? ¿Cómo ha evolucionado en las últimas horas? Muy bien. Caminando, está muy tranquilo. Hemos estado trabajando. Ya han visto ustedes que han entrado ministros. Nosotros creíamos que íbamos a poder descansar por lo menos un día, pero este hombre no descansa.
así es que ha estado muy bien, los médicos dicen que hoy sale, está normal. ¿Cuánto tiempo Es podría una pasar fractura, incapacitado el presidente? Por decirlo así, por llamarlo incapacidad. No, si él ya está caminando. Ha sido una simple fractura de cadera, así como una fractura. No, por supuesto, así como cuando a uno lo lesionan de las rodillas, los que jugamos fútbol sabemos lo que es eso. ¿Y eso no va a requerir que no asista a actividades públicas, por ejemplo? No, eso no lo sé, él ya está caminando, entonces supongo que él puede asistir, pero... Es parte de las declaraciones del secretario de Asuntos Estratégicos y estamos a la espera a ver si el presidente a la hora que le den de alta del hospital envía... Voy a hablar con los medios de comunicación, sí. Sí, exacto, un mensaje corto, Romeo, porque esto ayuda también para dar tranquilidad a todo el país que está expectante sobre la salud del presidente. Entonces estaríamos a la espera y sin duda, Romeo, si en lo que resta de la entrevista de Hechos AM el presidente sale, sin duda lo vamos a... Por supuesto, Alejandra, con gusto. Alejandra, muchas gracias por tu informe desde el hospital donde está internado el presidente Mauricio Funes, que va a salir este día de alta, ya confirmado por el secretario de Asuntos Estratégicos. Buenos días, Alejandra. Buenos días. Pasamos rápidamente, Ramón, a conocer tu opinión sobre esto que ha solicitado la fórmula del Partido Arena. Sí, no, yo creo de que es parte, como decíamos, de los actos de desesperación a los que se está llegando, porque realmente el compromiso del Partido Arena, asumiendo que el expresidente Flores ha sido un alto militante de su partido político y uno de los más altos funcionarios públicos de El Salvador, y en la medida que aparece mezclado en un hecho de tanta trascendencia como es un acto de corrupción, realmente ya debió haber tomado las medidas para no solo para despojarlo de sus derechos como militante del partido, sino también para garantizar de que esta persona en realidad pueda entregarse a la justicia salvadoreña y no estar dando mensajes como una semana antes de las elecciones las estuvo dando el mismo presidente del Partido Arena, en la que prácticamente se mostraba más una preocupación de proteger a la persona del expresidente Flores y no entregarlo a la justicia salvadoreña, no porque lo anduviera persiguiendo la justicia, sino que la justicia le requería nada más para conocer qué era lo que estaba sucediendo acerca de lo que le estaba haciendo. Ramón. Bueno, mira, primero decir que qué bueno que se va a recuperar pronto el presidente Funes para que tenga el programa del sábado, ¿no? Que si no va a estar aburrido el sábado. Luego, yo creo que el FMLN a estas alturas debe estar incluso pensando de que el expresidente Flores les hizo un gran favor al no retirarse de la campaña, definitivamente. Desde mi punto de vista, Arena tendría que haber retirado al expresidente Flores hace meses, porque ellos tenían información, estaba claro de que había ahí no una parte oscurita, no que un hoyo negro en relación a la administración del presidente Flores. En ese sentido, estar hablando ahora, que es el último día de encuesta, a 15 días de las elecciones, de que lo van a separar, es un chiste. La verdad es que han manejado muy mal toda la cuestión política. Muy bien. Y un elemento más. Fíjate que estábamos hablando de que el país necesita gobernabilidad y sobre todo un acuerdo de nación. Yo creo que en ese sentido hay que decirlo porque los que somos críticos también tenemos que reconocer la parte positiva. Y una cosa positiva importante es la actitud que tuvo el mismo 2 de febrero Salvador, cuando dijo: yo estoy haciendo un llamado ahora a todos los sectores de la nación a que nos unamos para la gobernabilidad, y fue específico con unidad, cuando dijo: en unidad hay planteamientos correctos que vamos a tomar nosotros de su plan de gobierno y además una propuesta de nación que yo recojo. Entonces yo creo que es importante esto porque me parece a mí de que a pesar de que Salvador es hueso duro, es el que puede tener la autoridad para realmente agrupar y llegar a un acuerdo incluso con el sector empresarial capaz de tomar decisiones. Tengo que hacer la pausa comercial. Ramón, tengo que hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a aprovechar los oyentes también del enlace con la 102.9 para que nuestros televidentes y oyentes de la 102.9 conozcan también su punto de vista. Nos vemos.
Vamos a saludar a Tony. Tony Cabezas está listo para conversar con nosotros. Estamos ya un poco al cierre ya, Tony, de la entrevista, pero bueno, aprovecho para presentarte a Ramón Villalta de ISD y Juan Ramón Medrano, que está con nosotros aquí en los estudios. Mañana y mira, de Ramones ahí. Aprovechemos rápidamente. Yo dejé pendiente una pregunta con ellos y les preguntaba si estas cifras, si estos datos, si estos números son irreversibles o no de cara a la segunda vuelta, Juan Ramón. Bueno, mira, dos cosas brevemente. Uno, todo el mundo ha dicho que, incluso yo vi un titular de la prensa gráfica que decía, un par de días después de las elecciones del 2 de febrero, que Arena está contra la historia, porque en el 84 y en el 94 el que ganó en primera ganó en segunda vuelta. Y segundo, siempre vota menos gente en una segunda vuelta y ahí lo que cuenta es el voto duro y obviamente el FMLN tiene un voto más militante que el de Arena. Además, la psicología del ganador lleva a que la gente vaya a votar y la del perdedor a que se queden en su casa, los del segundo lugar. Así que en términos genéricos, las encuestas dijeron, los 10 puntos parece que se han aumentado a 14, a 16, por lo tanto todo apunta a que esto es irreversible. Okay, Ramón, yo creo de que aquí con el tema que mencionábamos anteriormente es que los ausentes de la elección del 2 de febrero, algunos de estos ahora se están animando a ir a votar, tal como lo dice la encuesta de la UCA. Y le favorece esta movilización de nuevos votantes o de los que se ausentaron el 2 de febrero al FMLN por una razón. Porque mientras el FMLN está asumiendo un compromiso público de respeto a la Constitución, garantía a la alternabilidad, no modelos extranjeros, etcétera, a Arena no se le escucha decir absolutamente nada en contra de si van o no a combatir la corrupción. Sí. La misma pregunta para Marco Fortín, presidente de ANDA, bueno, y también es miembro del movimiento El Salvador Y Cambia. lo tienes en calidad ahora de, me imagino, miembro del Salvador Cambia, ¿no? Estamos hablando de los dos temas. Presidente de ANDA, estoy como miembro del presidente, como presidente de ANDA. Lo que pasa es que es imposible en esta coyuntura, Romeo, Ramón, Juan Ramón, encantado de saludarlos, muy difícil no tocar el tema y tocábamos precisamente el tema de las encuestas, ¿no? Cierto. Cómo se están proyectando. Y le decía yo a Tony y a Diana Verónica, cómo se va marcando prácticamente ya una tendencia, que era lo que le decía Juan Ramón. Muy difícilmente en esta coyuntura, así como está, pues pueda cambiar. Realmente va lo que decía Ramón, igual hay propuestas, la capacidad que ha tenido la fórmula del FMLN de poder dialogar y de poder buscar acercamientos ha sido mucho más hábil que la que ha tenido el candidato de Arena. Entonces creo yo que lejos, y decía yo que ha llegado el momento, que lejos de estar en la confrontación, ha llegado el momento del diálogo, el momento de ponernos de acuerdo, porque son 5 años que hay que buscar cómo realmente empujamos. Ya el presidente Funes arrancó con una serie de cambios y de mejoras en este país, y entonces quedan 5 años por delante ahorita que nos permitirán realmente empujar, ¿no?, para que esta economía se reactive, que yo creo que es lo que hace falta y se dinamice realmente. Muy bien, Marco Fortín, muchas gracias por su opinión. Tony, en promedio las encuestas, de todas las encuestas, estoy hablando CS Sondea, por ejemplo, Sid Gallup, UTEC, UCA, Diario de Hoy, incluyendo la prensa gráfica, que son 6, ahora mismo estoy mencionando 6. Al sacar un promedio, el Frente Farabundo Martí tiene 56.7% de preferencias y el Partido Arena tiene un 43.3% de preferencias, ¿no? La diferencia es muy obvia en torno a estas mediciones. Bueno, gracias, Tony. Hasta luego, un saludo para Juan Ramón y para Ramón ustedes también allá en el estudio de parte de 102.9. Gracias. Bueno, Y Juan Ramón y Ramón, muchas gracias por haber estado con nosotros. También un gusto haber estado con ustedes. No tenemos más tiempo para continuar. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes vamos con Carlos Artiga. Carlos Artiga, que nos tiene algo más sobre los deportes. Adelante. Solo hoy, Super Pack de Internet móvil prepago de 10 GB por $3. Actívalo marcando *555 numeral. ¿Tu poder es claro? ¡Claro que sí! Bueno, todavía están nuestros invitados aquí conmigo. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos a las 6:30 el próximo lunes, recuerden. Y también en Destino 5500 nos vemos a las 7 de la noche el próximo domingo. Muchas gracias a usted de nuevo, Juan Ramón y Ramón también Villalta. Gracias, saludos. Es todo. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó